Año 476. Ravenna. Odoacro arranca la capa púrpura de los hombros del último emperador. La tela cruje. En el aire flota un denso olor a cuerpos sucios, a quemado y a vino barato. En ese momento, la humanidad no solo cambió de gobierno. Pulsamos el botón de «Stop» durante 1000 años. El secreto del hormigón, olvidado. Los acueductos, secos. La máquina de vapor, tirada a la basura. Europa eligió pudrirse en el barro y la peste, en lugar del progreso. Pero, ¿qué habría pasado si las legiones hubieran resistido? Nada de magia, solo acero, vapor y la despiadada lógica del imperio. Bienvenidos al Roma Punk. La historia odia la palabra sí, pero la lógica exige sangre. Debido a un solo fallo del sistema, perdimos 1000 años de desarrollo. Hoy vamos a abrir esa herida. Responderemos a 3 preguntas principales. Primera, ¿por qué se detuvo el progreso? ¿Y cómo salir de una trampa económica donde un esclavo es más barato que el carbón? Segunda, ¿qué perdimos exactamente? Desde el hormigón eterno hasta la cirugía sin gangrena. Tercera, ¿cómo se vería ese mundo? Trirremes de vapor en el Atlántico y telégrafo óptico desde Londinium hasta Egipto. Olvidad a los cyborgs con togas. No escribimos fantasía. Vamos a razonar como ingenieros, con dureza, cinismo y basándonos en hechos. Alejandría, siglo I de nuestra era. En un taller sofocante, huele a bronce al rojo vivo y aceite de oliva. Sobre la mesa, soltando vapor, gira con un silbido salvaje una esfera de metal. Es la Eolípila de Herón. No es magia, es física pura. Pero para los romanos, esto no es un motor de progreso, sino un truco de circo. Como mucho, sirve para abrir automáticamente las pesadas puertas de un templo y asustar a las viejas supersticiosas. Una tecnología capaz de poner en marcha fábricas 1700 años antes de tiempo, trabajaba de portero. Pero, ¿por qué la esfera no se convirtió en un motor? Porque la genialidad se requería en otro lugar, cruzar la energía del vapor con la fuerza bruta de la bomba de pistón, que ya bombeaba agua en los incendios romanos. Todas las piezas del rompecabezas estuvieron sobre la mesa durante siglos. Solo faltaba una cosa, la soga económica. La respuesta no está en los cerebros, sino en la contabilidad. Bajad a las minas de plata de España. Conoced a Lucio. Tiene 20 años y ya es un anciano. Con el agua hasta la cintura, él y miles como él sacan el fango a cubos. El hedor de cuerpos sin lavar, el tintineo de las cadenas y el crujido de huesos rotos. Esto es el combustible del imperio. ¿Por qué un patricio gastaría una fortuna en un mecanismo complejo y caprichoso y contrataría a un ingeniero caro si por el mismo dinero puede comprar 100 prisioneros dacos? Un esclavo no requiere repuestos. Se rompe, lo tiras y compras uno nuevo. Lucio no llegará a los 30, pero imaginad que el distribuidor cierre el grifo. Punto de bifurcación. Las conquistas se detienen. El flujo de esclavos frescos desde las fronteras se agota. El precio de la mercancía viva se dispara hasta el espacio. El dueño de la mina mira el libro de cuentas y comprende. Está arruinado. No hay gente. El agua sube. Y es entonces, por desesperación, cuando sopla el polvo de los planos de Herón. No por la ciencia, sino para salvar el pellejo. La soga económica obliga a convertir el juguete en un monstruo rugiente que bombea agua. Así es exactamente, a través de la crisis y las pérdidas, como nace la verdadera industria. Las primeras máquinas de vapor son monstruos sucios y torpes, encadenados a la tierra. No llevan a damas hermosas con sombrero, hacen el trabajo sucio. Imaginad el año 800. En lugar de molinos de agua, a orillas del Rin se levantan cajas de ladrillo cubiertas de hollín. Dentro hay un estruendo infernal. Pistones del tamaño de un barril clavan pilotes rítmicamente y hacen girar las piedras de molino. El aire en las provincias ya no huele a estiércol, sino a humo de carbón. Los ingenieros romanos comprenden rápido. Si este chisme puede girar un eje, también puede girar ruedas. Y aquí la historia hace una pirueta elegante. El imperio no necesita construir infraestructura desde cero, ya es perfecta.
Las calzadas romanas son un pastel de ingeniería multicapa capaz de soportar una columna de tanques. Al principio no gastan hierro caro. Las primeras vías son los llamados rootways, carriles de piedra utilizados en las minas durante siglos. Y solo después, cuando el carbón de Britania alimente los hornos, los reemplazarán por tiras de hierro fundido. Ironía del destino. El ancho de vía moderno de 1435 milímetros es una copia exacta del ancho de un carro de combate romano. Hacia el año 1000, en la línea Roma-Ostia se lanza el Augustus, una bestia remachada de bronce y hierro que escupe chispas. El trayecto, que antes ocupaba un día entero, ahora lleva una hora. Y en el estribo de este monstruo está otro Lucio, descendiente de aquel esclavo de la mina. No agita un pico, echa carbón a la caldera. Es libre, pero la cadena que sujetaba a su antepasado simplemente se ha hecho más larga. El cliente principal de la nueva tecnología no es el comerciante, sino la legión. El ferrocarril mata el principal defecto de Roma, la velocidad. El traslado del ejército desde la lluviosa Britania hasta las arenas de Egipto no lleva meses, sino una semana. Los soldados no bajan de los vagones como mulas cansadas, sino como perros de guerra frescos, bien alimentados y furiosos. Cualquier rebelión ahora es una muerte segura. Los bárbaros apenas están afilando sus hachas y en el horizonte ya humea un tren con la guardia pretoriana. El ferrocarril ciñe las provincias con aros de acero. Entrad en el Panteón. Su cúpula lleva casi 2000 años colgada sobre vuestras cabezas, sin armadura. El secreto es el Opus Caementitium, una mezcla de ceniza volcánica, cal y agua de mar que se vuelve más resistente con cada año. Perdimos esa receta. En nuestra historia alternativa evolucionó. Hacia el año 1200, al obtener acero barato, los arquitectos romanos cruzan el hormigón eterno con un esqueleto de hierro. Roma se lanza hacia el cielo. Las ínsulas, los hormigueros humanos antiguos que antes se derrumbaban bajo su propio peso, ahora se disparan 20 pisos hacia arriba. La familia de nuestro Lucio ya no vive en una choza de barro, sino en el 18º piso de una de estas colmenas. Imaginad este horizonte. Rascacielos de hormigón gris y bronce ahumado tapan el sol. Las calles se convierten en profundos desfiladeros. No es una ciudad brillante del futuro, es una metrópolis sombría y opresiva de 3 millones de almas. Pero precisamente en esta estrechez nace la magia. Las ideas no viajan durante meses, vuelan sobre la barra de un bar. El efecto Silicon Valley, multiplicado por la brutalidad de la antigüedad. Pero este hormiguero tiene un enemigo terrible: la suciedad. La Edad Media olía a mierda, literalmente. Pero Roma recordaba: no hay que cagar donde se come. En el mundo del Roma Punk, la cloaca máxima es el intestino de la metrópolis, digiriendo los desechos de millones. Los acueductos entregan volúmenes industriales de agua. Los baños públicos no son un spa, son un procedimiento civil obligatorio. El centurión del servicio sanitario no pone una multa por tirar basura en el umbral. Golpea los riñones con una porra. La higiene se impone con hierro. Y llega el año 1347, el año del apocalipsis. En el puerto de Mesina atraca un barco con ratas apestadas. En la historia real, este es el comienzo de la peste negra, que cegará a 1/3 de Europa. Pero a la peste le importan un bledo el mármol y los baños. Le da igual dónde te laves si al puerto entra un barco con ratas infectadas. En la historia real, la plaga de Justiniano cegó a la mitad del Imperio de Oriente, precisamente gracias a sus conexiones globales. Pero nuestro Roma alternativo tiene un arma más fuerte que el jabón: una burocracia despiadada y las legiones. El brote se localiza en el barrio portuario. Ninguna piedad. El cordón cierra las calles y el barrio se quema junto con sus habitantes por el bien común. ¿Cruel? Sí. Pero en la aritmética romana de la supervivencia, sacrificar una ciudad para salvar 10 es un trato rentable. Las consecuencias son colosales. Europa no se vacía. Hacia el año 1500 la población se triplica. Europa rebosa de gente. La masa crítica de cerebros alcanza su pico. El mundo está listo para el salto digital, pero sin electricidad. La información es simplemente una señal.
Le da igual si corre por un cable de cobre o vuela como un rayo de luz. Hacia el año 1000, todo el imperio se cubre con una red de altas torres. En cada una, un sistema de espejos giratorios y lentes. Es el telégrafo óptico. De día, reflejos de sol. De noche, potentes proyectores. El operador en Londinium tira de las palancas. Destello, pausa, destello. En la torre vecina repiten la señal. La cadena funciona a la velocidad de la luz. Las cotizaciones del trigo egipcio llegan a la bolsa en Roma en 1 hora. Y ahora imaginad, es de noche. Una torre en la frontera con Germania. Nuestro Lucio, descendiente del fogonero, mira por un catalejo. Silencio. De repente, un destello desde la torre vecina. Empieza a anotar el código. Pi, R, I, N, C. El emperador ha muerto. El corazón le late en la garganta. Él, un simple señalero, tiene 30 segundos. Transmitir la señal más allá y provocar una guerra por el trono. O callar y ser ejecutado por traición. He aquí el verdadero poder de la información y el verdadero miedo. Olvidada Colón, Roma no juega a la lotería. Hacia el año 1400, el Atlántico no es el mar de las tinieblas. Un trirreme de vapor avanza por Azimut con la terquedad de un rinoceronte. Cruzar el océano lleva 3 semanas. Cuando en el horizonte aparece el Nuevo Mundo, es la llegada de un cuerpo expedicionario. En la orilla no desembarcan aventureros harapientos, sino legionarios blindados. Los conquistadores tenían fusiles y caballos. Los romanos tienen escorpiones de tiro rápido, fuego griego y una táctica que rompió la columna vertebral a pueblos más fuertes. Pero la principal arma de Roma no es la espada, sino la integración. Y por una cruel ironía del destino, esta América romana habría sido más humana que la realidad. Los españoles necesitaban oro, los ingleses necesitaban tierra, pero Roma necesitaba contribuyentes. A los aztecas no los habrían exterminado con viruela, los habrían obligado a pagar impuestos y a aprender latín. Una asimilación cruel en lugar de un genocidio perezoso. 50 años después, en las selvas de Yucatán se alzan acueductos y la nobleza local viste togas. América no se convierte en una colonia, se convierte en una provincia. En nuestra historia, la caída de Roma rompió el latín en fragmentos. Aquí eso no sucedió. Desde Britania hasta Yucatán suena el mismo habla, el latín vulgar. ¿Pensáis que no sabéis latín? Error. Ahora mismo estáis viendo este vídeo, del latín vídeo, yo veo, a través de Internet, de inter, entre. Vuestro intelecto, vuestra cultura, vuestra sociedad, todos son raíces latinas. En el mundo del Roma vencedor no tendríais que aprender inglés. Ya hablaríais en el idioma que está cosido en el ADN de vuestra civilización. No hay barreras. Un legionario de Germania en Egipto no se siente un extraño. El mundo se vuelve sin costuras. El nacionalismo no existe, porque las naciones no existen. Solo hay una identidad. Civis Romano sum. Soy ciudadano romano. Es la contraseña. A Roma le da igual tu genética. Si pagas impuestos, honras las leyes y hablas latín, eres de los nuestros. La globalización llegó 500 años antes. El mundo se volvió enorme, eficiente y aterradoramente igual. Nos quitamos las gafas de color rosa. Un Roma tecnológicamente desarrollado es un campo de concentración con muy buena logística. En nuestra historia hubo renacimiento, humanismo, derechos del individuo. En el mundo del Roma eterno no hubo renacimiento. ¿Para qué renacer algo si el imperio no murió? Obtenéis la máquina de vapor y la medicina, pero el precio es vuestra alma. Las tecnologías aquí no liberan, aprietan la soga. El telégrafo óptico es una herramienta de control total. En cada casa, en cada calle, hay un mosaico con un ojo. No es solo decoración, es el logotipo del sistema, un recordatorio. En un mundo donde la información vuela a la velocidad de la luz, no tenéis privacidad. Un ciudadano romano nunca está solo. El imperio mira.
Es el panóptico, construido 1500 años antes de que inventaran esa palabra. La prisión perfecta, donde cada uno es a la vez prisionero y carcelero. Es un mundo donde el iPhone se inventaría para calcular impuestos y no para subir fotos de comida. Un mundo de razón fría. Habríamos salido al espacio hacia el año 1900, pero en el cohete irían centuriones de la Legión Cósmica, volando para anexionar Marte. Despiadados, eficientes y absolutamente vacíos por dentro. Miramos el Coliseo y vemos unas ruinas románticas, pero en realidad es la lápida de un mundo que podría haber sido. Cuando Roma cayó, la humanidad se desplomó de bruces en el barro. Durante 1000 años olvidamos el hormigón, el alcantarillado y la medicina. Perdimos tiempo, pero tal vez salvamos el alma. Pensadlo. En ese imperio frío e ideal no había lugar para el hombre. La máquina romana no conocía la piedad. En su lógica, el esclavo es una cosa, el rebelde es mercancía defectuosa. Fue precisamente en la sucia y caótica Edad Media, cuando se derrumbó el poder central, donde nació algo nuevo. En la lucha de varones, reyes e iglesia, apareció una grieta por la que se coló la libertad. Precisamente de este caos surgieron los derechos humanos, el humanismo y el valor de la persona. Pasamos por un síndrome de abstinencia de 1000 años para aprender a decir no al sistema. Si Roma hubiera resistido, hoy nuestras naves estelares ya surcarían la galaxia, pero serían naves con esclavos en los reactores. Habríamos colonizado Marte, pero habríamos llevado allí las luchas de gladiadores y las crucifixiones. Así que la historia os hace la última y más incómoda pregunta. ¿Dónde preferiríais despertar mañana? ¿En un mundo sucio, peligroso e imperfecto, donde tenéis derecho a voto? ¿O en un Roma radiante, saciado y eterno, donde tenéis un retrete caliente, pero vuestra vida pertenece al emperador? La elección es vuestra.